Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. ¿Qué tal, amigos? Estamos ahora en este módulo de la interpretación de la Biblia en la iglesia y vamos a tocar el tema del estudio bíblico de los padres de la iglesia. Mire, nuestra iglesia católica casi tiene unos 2000 años de historia y durante todo este largo tiempo millones de hombres y mujeres bautizados en Cristo han vivido digamos, esta nueva vida de santidad. Y entre ellos, algunos de sus escritos, reflexiones sobre la fe y nuestra relación con Dios. Estos escritos podemos decir que constituyen un verdadero tesoro para la iglesia. Entonces, algo de ello, por ejemplo, encontramos en la figura de este San Jerónimo, que, digamos, lo conocemos mucho más, ¿no? Incluso algunos nombres nos serán familiares por el calendario cristiano, por ejemplo, San León Magno, Isidoro de Sevilla, San Gregorio de Niza. Todos estos estos personajes les llamamos padres de la iglesia o los santos padres, ¿no? Ahora, ¿quiénes son? ¿No? ¿Qué hicieron? La mayor parte de estas figuras, autores, muchos de ellos, claro, porque nos han dejado sus escritos, de los cuales voy a hacer mención, vivieron en los primeros siglos de la iglesia y pertenecen a lo que llamamos padres de la iglesia, ¿no? Importante en sus obras son dos cositas, ¿no? Las obras tienen un sentido moral y tienen un sentido de profundizar la fe contra las herejías. Es decir, la iglesia vive un tiempo en el cual hay todos estos movimientos, ¿no? O bien tratan de llevar la doctrina cristiana a un lado que sea muy rígido, ¿no? Muy fundamentalista, ¿no? Y se pasa de esa ortodoxia al ambiente, digamos, totalmente fundamentalista, o al ambiente laxo, ¿no? Es decir, todo está permitido, vale todo, ¿no? Entonces surgen una serie de movimientos, predicadores, profetas, algunos como llama Pablo o otros escritos del Nuevo Testamento, que se pueden ver ya la preocupación por la correcta doctrina o la doctrina que dejaron los apóstoles. Entonces surgen algunos movimientos que tratan de distorsionar esta doctrina o enseñanza apostólica. Entonces los padres de la iglesia tienen que enfrentar esta situación en las primeras comunidades cristianas. Por eso sus obras tienen un sentido moral, tienen un sentido de profundizar la fe, ¿no? Profundizar la fe, pero también es importante, los padres de la iglesia son importantes por el ejemplo de su vida cristiana, ¿no? Hay unas profundas reflexiones sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, en el siglo II explicaba San Irineo de León decía: cuando alguien recibe la enseñanza de labios de otros, es llamado hijo de aquel que le instruye, y este a su vez es llamado padre suyo. Por eso se le llama padres de la iglesia, padres de la iglesia. A partir del siglo IV, el título de padres o santos padres se reservó, sin embargo, para ciertos maestros que no solo habían enseñado fielmente el mensaje evangélico apostólico, sino que vivían santamente. Para ser reconocidos como padres de la iglesia, unieron en su persona la santidad de su vida con la rectitud de su doctrina. Esas son dos partes que son importantes, ¿no? Y como Pablo, por ejemplo, que también se siente padre de algunas comunidades que las ha fundado, ¿no? Pablo mismo dice: aunque hayan tenido 10.000 maestros en Cristo, no tendrán muchos padres, porque solo yo les he engendrado en Jesucristo por medio del Evangelio, ¿no? Está en 1 Corintios 4:15. La época de los padres de iglesia abarca, como digo, los 7 primeros siglos.
7 primeros siglos de la era cristiana. Y fueron mayormente obispos, presbíteros, monjes, y son ellos, en efecto, lo va a decir la Sagrada Congregación para la Educación Católica, recomienda, por ejemplo, ese documento, El conocimiento de los padres de la Iglesia y sus escritos, dice lo siguiente: son ellos, en efecto, los que delinearon las primeras estructuras de la Iglesia con los contenidos doctrinales y pastorales que permanecen válidos para todos los tiempos. Son muchas veces especialistas de la vida espiritual, que comunican lo que han visto y gustado en su contemplación de las cosas divinas, lo que han conocido a través de la vía del amor. Entonces, eso es importante entender, ¿no? Y muchas veces desconocemos esta riqueza o esta parte de la gran tradición de nuestra fe. Poco conocemos de los padres de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia fueron, después de los apóstoles, como dijo San Agustín, sembradores, regadores, constructores, pastores, por ejemplo, y alimentadores de la Iglesia, la cual pudo crecer por su acción vigilante e incansable. Así lo titula este documento de la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica. Para que la Iglesia continúe creciendo, dice así, es indispensable conocer a fondo su doctrina, su obra, que se distingue por ser al mismo tiempo pastoral y teológica, catequética, cultural, espiritual y social, ¿no? Entonces, estos matices tienen digamos, las obras de los padres de la Iglesia, personas inmersas totalmente en la realidad que vivían las iglesias de esa época. En el aspecto social, por ejemplo, cuando se habla de la justicia social, cuando se habla de los pobres, cuando se habla de cuestiones pastorales que tenía que afrontar la Iglesia en ese momento. Y que también iluminan, por ejemplo, han iluminado la obra de los padres de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, muchos documentos del Concilio Vaticano II. El propio Concilio Vaticano II recomienda a los católicos acudir con frecuencia a las riquezas espirituales de los padres del Oriente. Se dividen los padres de la Iglesia entre padres del Oriente y padres de Occidente. Y entonces dice aquí, estas obras de los padres del Oriente, ¿no?, de los padres de la Iglesia del Oriente, levantan, dice, a todo ser humano a una contemplación de lo divino. El Vaticano II reconoce a sí mismo a los padres de la Iglesia como personas privilegiadamente, ¿no?, intérpretes privilegiados de la palabra divina, ¿no? Y recomienda el estudio. Dice el Concilio Vaticano II, cuando habla en una de las partes que habla del ecumenismo, dice: la esposa del Verbo encarnado, esto es la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza por llegar a su comprensión cada día más profunda en las Sagradas Escrituras, a fin de alimentar a sus hijos con las palabras divinas. Por eso fomenta también debidamente el estudio de los padres de la Iglesia de Oriente y Occidente. Entonces, el mismo Concilio Vaticano II recomienda la lectura de los padres de la Iglesia, tanto de Oriente y Occidente. De los padres de Occidente, por ejemplo, aquellos que provenían de la otra mitad del Imperio Romano, donde se hablaba el latín, se encuentran figuras como Agustín, Jerónimo, Cipriano, Ambrosio, ¿no? Entonces, interesante conocerlo, ¿no? La Iglesia misma lo está recomendando. ¿Y cuál es la teología, la lectura digamos, que se hace de las Sagradas Escrituras? Hablando de su lectura de la Biblia, la palabra de Dios estaba en el centro, sobre todo, de la enseñanza de los padres de la Iglesia, y por eso esa misma razón de su espiritualidad se mantiene una frescura y una actualidad. La Sagrada Escritura era para los padres de la Iglesia objeto de veneración incondicional, fundamento de la fe, tema constante de la predicación, alimento de la piedad y alma de la teología. Sin embargo, es justo mencionar también que desde la época de los padres de la Iglesia, ya lo veremos en un segundo momento, las ciencias bíblicas han realizado avances extraordinarios, por lo que le decía en el primer módulo. A partir de la época de la Ilustración, la lectura de la Sagrada Escritura se ve enriquecida con
los acercamientos a través de la historia, a través de la filología, ¿no? Que nos dan una traducción más exacta, un sentido mejor de la sintaxis de los textos, de la gramática, por ejemplo, ¿no? Y encontrar cuál es, digamos, el objetivo. Encontrar lo que el autor ha querido decir en el texto bíblico. Poder entender cuál era la intención del autor o del hagiógrafo, ¿no? Que ha escrito el texto bíblico. Entonces se ve enriquecido ya en la época del siglo XVI en adelante con las nuevas acercamientos científicos que se hacen, ¿no? Entonces, esto ha reforzado lo que la tradición nos ha dado en herencia de esta lectura tan rica de los padres de la iglesia, algunos de ellos muy cercanos al acontecimiento de Cristo, ¿no? A partir, como digo, de los primeros siglos, algunos tienen mucha cercanía con haber recibido la enseñanza apostólica de manera más fresca, más directa, ¿no? Los padres de la iglesia no fueron santos, sino grandes teólogos y pastores. Desarrollaron su pensamiento en contacto directo con el pueblo, en las asambleas litúrgicas de sus comunidades, utilizando la predicación como un medio o una expresión favorita, ¿no? En medio de las comunidades cristianas. Ahora, impartían la catequesis de manera personal a los fieles. Entonces es importante, como digo, sus obras porque nos ayuda también a entender la situación de las primeras comunidades cristianas, la situación de la iglesia, los conflictos, los problemas, las cuestiones que tenían que afrontar a nivel moral, catequético, pastoral de los primeros siglos de la iglesia. Entonces, esto es importante, como digo, entenderlo, y los padres de la iglesia han influido muchísimo en el Concilio Vaticano II, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando el concilio fomenta el acercamiento fraterno entre las diferentes iglesias cristianas y el diálogo con el mundo. Novedades cuyo espíritu inculcaba ya San Agustín a sus fieles. Cuando, por ejemplo, San Agustín decía: hermanos, les exhortamos vivamente a que tengan amor, no solo para con ustedes, sino también para los de fuera. ¿No? Ya se trate de paganos que todavía no creen en Cristo, ya de los que están separados de nosotros, que no reconocen a Cristo como cabeza, igual que nosotros, pero están divididos de su cuerpo, ¿no? Entonces han influido también dentro de el desarrollo del Concilio Vaticano II, han inspirado documentos del Concilio Vaticano II. Pasemos ahora a hablar un poco de la manera como se ha interpretado el texto bíblico en los padres de Occidente y en los padres de Oriente. En esta época hay dos escuelas bastante marcadas. Está la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Como saben, la parte de Egipto, con la llegada de Alejandro Magno, se va a llamar Alejandría. Bueno, no solamente había una Alejandría, había muchas Alejandrías. Había 70 ciudades llamadas Alejandría. Pero Alejandría, donde quedaba Egipto, es donde va a surgir la escuela cristiana y va a interpretar la Sagrada Escritura con una lectura, con un método que se llama el método alegórico. Entonces, cuando se acerca a la Sagrada Escritura, se va a hacer una interpretación de manera alegórica. Es decir, no le va a interesar tanto buscar cuál es qué es lo que el autor quería decir, detenerse en los detalles, por ejemplo, gramaticales, en los detalles lexicográficos, en el estilo, en el tema histórico. No se va a detener en eso, sino que van a interpretar los textos bíblicos, pero tratando de buscar un mensaje, por ejemplo, espiritual, un mensaje moral, un mensaje teológico. Y no tanto el interés, no va a recibir tanto el interés de saber qué es lo que el autor ha querido decir, o fijarse más en el escrito, más entender o extraer un mensaje místico, como digo, espiritual, edificante para la vida de los cristianos. Entonces, los padres de la iglesia que pertenecen a esta escuela, ¿no? La escuela de Alejandría,
van a hacer este tipo de interpretación alegórica, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de cuando leen esa parte del Génesis y esos 4 ríos, ¿no?, que recorrían el paraíso. Entonces van a decir, bueno, sí, aunque los ríos tienen sus nombres, pero esos ríos que recorren el paraíso son las 4 virtudes teologales. Entonces hay una interpretación alegórica de ese pasaje bíblico, ¿no? La otra escuela, por ejemplo, es la escuela de Antioquía. Es una escuela marcada por la lectura racional y podemos decir una lectura literal. A esa escuela sí le va a interesar buscar el sentido del texto y se va a esforzar, por ejemplo, en estudiar la gramática, en estudiar las cuestiones de estilo, en estudiar, por ejemplo, el tema histórico del texto. ¿Sabe por qué esas dos diferencias? Entonces hay padres de la iglesia que en sus comentarios a la escritura siguen la escuela de Alejandría y otros padres de la iglesia que siguen la lectura de la escritura de la escuela de Antioquía. Una alegórica y la otra literal. Pero ¿por qué? ¿En qué radica la diferencia? ¿En qué radica el fundamento de esa lectura? Por la influencia filosófica. ¿Por qué? Alejandría estaba muy influida por un filósofo, Filón de Alejandría. Y este personaje, Filón de Alejandría, que lo podemos ubicar más o menos en el año 55 a.C., esas fechas, Filón de Alejandría estaba muy influenciado por el tema de Platón. Y Platón es, como saben, la filosofía de Platón es la filosofía de las ideas. Es la filosofía, de las cuestiones ideales. Entonces, por eso es que esa lectura es alegórica. En cambio, cuando hablamos de la escuela de Antioquía, la escuela antioquena, nos ubicamos en la figura de Aristóteles, que es mucho más el tema del fundamento en lo racional. Ahora, a eso se debe la diferencia en estas dos escuelas y lo que los padres de la iglesia que pertenecen a ambas escuelas van a hacer este tipo de lectura, una alegórica y otra de manera literal. Ahora, con el estudio y el avance de los estudios bíblicos, cuando entra el ambiente de la ilustración, se acerca más los primeros estudios de la Biblia desde el punto de vista científico a la interpretación de la escuela antioquena, muy centrada en ver el estilo, la palabra, los términos, la cuestión gramatical, la cuestión lexicográfica, muy centrada en eso. Y lógico, los primeros estudios que se hacen y acercamientos al texto bíblico de manera científica van por ese camino, al inicio, ¿no? Ver un poco las repeticiones de las palabras, cómo están ubicadas, por ejemplo, el tema de las oraciones, los verbos, ¿no? Para poder entender aquello que nos ha querido comunicar el autor. Por ejemplo, vamos a ver, yo quiero poner un ejemplo y tomando la figura del tratado de San Hipólito. Hipólito que, bueno, se desconoce cuándo nació, pero que era uno de los teólogos más antiguos que ha tenido la iglesia. Podemos tal vez ubicarlo como discípulo de San Ireneo, ubicado en el año 235 después de Cristo. Este Hipólito es presbítero de Roma y tiene algunos temas doctrinales. Pero miren el modo de interpretación de la Biblia, ¿no? Voy a tomar una partecita del prólogo de San Juan, que está en el capítulo 1, y a partir de ahí leeré lo que es la reflexión de San Hipólito sobre esta parte del prólogo de San Juan. Lo conocemos. Capítulo 1, versículo 1 de San Juan dice: al principio existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios, mediante ella existió todo, y sin ella no existió cosa alguna de lo que existe. Entonces, esta parte
Escuchemos ahora cómo hace la interpretación San Hipólito, un teólogo antiguo en la iglesia. Dice, hay un único Dios, hermanos, que solo puede ser conocido a través de las Escrituras Santas. Por ello debemos esforzarnos por penetrar en las cosas que nos anuncia las divinas Escrituras y procurar profundizar en lo que nos enseña. Debemos conocer, al Padre como Él desea ser conocido. Debemos glorificar al Hijo como el Padre desea que lo glorifiquemos. Debemos recibir al Espíritu Santo como el Padre desea darnos. En todo debemos proceder no según nuestro capricho, ni según nuestros propios sentimientos, ni haciendo violencia a los deseos de Dios, sino según los caminos que el mismo Señor nos ha dado a conocer en las Santas Escrituras. Y aquí viene la interpretación del texto bíblico. Cuando solo existía Dios y nadie había aún que existiera con Él, el Señor quiso crear el mundo. Creó por su inteligencia, por su voluntad y por su palabra. Y el mundo llegó a la existencia tal como Él quiso y cuando Él lo quiso. No basta, por tanto, saber que al principio nada existía junto a Dios, nada había fuera de Él. Pero Dios, siendo único, era tan múltiple, porque con Él estaba su sabiduría, su razón, su poder, su consejo. Todo esto estaba en Él, y Él era todas estas cosas. Y cuando quiso y como quiso, y en el tiempo por Él, mismo fijado de antemano, manifestó al mundo su palabra, por quien fueron hechas todas las cosas. Y como Dios contenía en sí mismo a la palabra, aunque ella fuera invisible para el mundo creado, cuando Dios hizo oír su voz, la palabra entonces hizo visible. Así, de la luz que es el Padre salió la luz que es el Hijo. Y también del Señor fue como reproducida en el ser de la criatura. De esta manera, el que al principio era solo visible para el Padre, empezó a ser visible para el mundo, para que éste, al contemplarlo, pudiera alcanzar la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, interesante, ¿no? Qué bonita reflexión, uno de los teólogos más antiguos, y cómo interpreta estos versículos que he leído del prólogo. Entonces recuerden, los padres de la iglesia, hombres santos, hombres que han estado muy compenetrados con el tema social que vivían las comunidades cristianas, con los problemas morales que afrontaban, y esto también que afectaba el tema de la fe de las primeras comunidades, han tratado de vigorizar las comunidades cristianas con sus discursos, con su predicación, con sus catequesis, con la catequesis y con su lectura de la Escritura, porque a partir de ahí se fundamenta toda su teología, como lo hemos visto en este pequeño comentario que se hace al prólogo de San Juan. Entonces, estos, hombres santos que después de los apóstoles han ayudado a fortalecer las comunidades cristianas, a orientarlas por conservar la doctrina venida por los apóstoles, han estado, interpretando la Escritura a partir de estas dos escuelas. Una lectura alegórica, siempre interpretando, a Cristo y interpretando el Antiguo Testamento a la luz de la novedad de Cristo, y actualizando ese mensaje del punto de vista cristológico. La lectura literal, que es la lectura de esforzarse por entender profundamente el significado de las palabras, de los términos, de manera literal, de manera histórica. Y esto, en un segundo momento, veremos cómo se va enriqueciendo con los nuevos estudios bíblicos que nos propone la Iglesia para el día de hoy. Bien, para terminar este comentario, la interpretación de los padres de la Iglesia, interpretación de la Biblia en los padres de la Iglesia, quería mencionar a Melitón de Sardes. Yo sé que son figuras que hay una diferencia entre lo que son los teólogos antiguos, o en este caso Melitón de Sardes. Sardes es una de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis, pero Melitón es un obispo de esta iglesia, de esta comunidad cristiana, y tiene unos escritos preciosos sobre la Pascua, sobre el acontecimiento pascual, Usted lo puede encontrar en Google, ponga usted, Melitón de Sardes, homilía sobre la Pascua, y hay
interesante, un modo de cómo también la iglesia nos invita a leer los textos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la novedad, ¿no?, del acontecimiento de Cristo. Su Pascua ilumina, ¿no?, el Antiguo Testamento, aquello que el pueblo de Israel ha vivido y aquello que algunas figuras, tipologías del Antiguo Testamento, ¿no?, encajan dentro de la vida de Jesús, ¿no? Entonces, les leo alguna parte, ¿no? Sin embargo, son figuras aisladas. En el caso de otros padres de la iglesia, forman escuela, ¿no? En el caso de Orígenes, por ejemplo, que tiene toda una escuela, ¿ya? El caso de Jerónimo, por ejemplo, San Jerónimo, ¿no? Entonces, son figuras estas más sueltas, pero que tienen escritos preciosos para ver cómo era la interpretación de los personajes bíblicos, ¿no? Estas tipologías, figuras aplicadas a Cristo, ¿no? Y Cristo que se ve reflejado en estas figuras del Antiguo Testamento. Dice así: refiriéndose a Cristo, es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones, el mismo que fue asesinado en Abel y atado de manos en Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob y vendido en José, expuesto en Moisés y sacrificado en el madero, perseguido en David, deshonrado en los profetas. Este es el que se encarnó en la Virgen, que fue colgado en el madero y fue sepultado en tierra, y el que resucitado de entre los muertos sube a los cielos. Este es el Cordero que enmudecía y que fue inmolado, el mismo que nació de María, hermosa Cordera, el mismo que fue enterrado, arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer, sepultado por la noche. Aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se le descompuso en tierra, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Esta es una parte de la homilía de Melitón de Sardes sobre la Pascua.